Bienvenidos nuevamente a este tiempo que tenemos de Contigo, la comunidad. Ahora quiero hablar de algo muy lindo que podemos compartir como cristianos. Algunos van a recordar seguramente la letra de un antiguo coro cristiano que yo cantaba en el grupo de jóvenes y me gustaba mucho. Dice así, quizá vas a recordarla o muchos van a recordar la letra. Dice: a veces he andado sin nadie a mi lado, a veces he sentido soledad. Entonces me doy cuenta que Jesús nunca se ausenta, conmigo está y me da seguridad. Por eso, pase lo que pase en mi vida, sea lo que sea cada día, en Dios yo he creído, creyendo seguiré. Pase lo que pase en mi vida, sea lo que sea cada día, en su palabra siempre confiaré. Doy gracias por los montes y gracias por los valles y por pruebas que tenga yo que padecer, pues si no hubieran problemas, tampoco habrían victorias y no sabría lo que Dios podría hacer. Qué lindo coro, ¿verdad? Algunos han recordado. Pero saben, pienso que Pablo y Silas, en una situación muy difícil por la que tuvieron que atravesar a causa del Evangelio, en medio de una dura prueba, quizás estaban cantando un himno, una canción parecida a esta. Vamos a leer lo que la Biblia dice de este episodio en el libro de Hechos, luego de que Pablo y Silas fueron acusados y encarcelados en la ciudad de Filipos por causa de haber liberado de la influencia demoníaca a una muchacha que según sus amos tenía espíritu de adivinación y que por ello les daba mucho dinero. La Biblia continúa diciendo en el libro de Hechos, versículos 16, 23 al 24, dice la Biblia: después de haberles azotado mucho a Pablo y Silas, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijó el carcelero con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Sabes? Quiere que consideremos a dos tipos de personas en esta historia. Primero están Pablo y Silas, quienes conocían a Cristo. Una de las cosas que nos sorprende de este pasaje es que luego de ser azotados, están heridos, porque los golpes eran duros y fuertes. Mucho además dice la palabra. Luego de estar encarcelados, meterlos a la cárcel y para empeorar las cosas, ser llevados a lo más adentro de ese calabozo y ser aprisionados los pies en el cepo. Para los que no conocen el cepo, quizás vieron alguna película antigua, es esa madera que se abre y que tiene dos huecos y que luego cierran y ahí pueden poner los pies de los presos, a veces las manos también, y se asegura en un lado de tal manera que están inmovilizados en una posición muy incómoda porque no pueden hacer nada. Entonces, en el medio de esa situación, la Biblia dice que se pusieron a cantar, a orar, dice, y a cantar himnos a Dios, y todos les escuchaban. Uno puede preguntar, ¿cuál es la motivación de tanto gozo? Pablo, Silas, ¿qué les lleva a cantar así?
luego de haber sido golpeados, estar tan lastimados y además están en una posición tan incómoda que no les deja siquiera descansar. ¿Por qué cantan así? La respuesta seguramente sería: es porque mi Salvador está a mi lado. Canto porque Jesús, quien me salvó de mi pecado muriendo en la cruz en mi lugar, luego de resucitar, venciendo a la muerte con poder, me guardó para Él y me promete un lugar en el cielo. Pero también me prometió que estaría a mi lado todos los días de mi vida. Ahora Él está a mi lado, y aunque los días sean muy difíciles, eso me trae un inmenso gozo, porque siempre me acompaña, y por eso canto. Estudiosos del apóstol Pablo, y lo que dice la Biblia también, el gozo es aquella profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en el corazón de quien decide seguir a Cristo, y que a diferencia de la felicidad, que puede ser pasajera, el gozo no es resultado de las circunstancias externas, depende únicamente de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, en la vida de las personas, aunque las circunstancias sean adversas y difíciles. Esta es una gran verdad. Pero ¿saben qué es aún más sorprendente? Que en medio del dolor de los golpes, de la prueba por la que están pasando, Pablo comparte el gozo de tener a Cristo con otras personas. Y esto nos lleva a considerar el segundo grupo de personas, el segundo tipo de personas: el carcelero, su familia y quizás los demás presos de la cárcel quienes no conocían a Cristo. La Biblia dice que en cierto momento hubo un terremoto y que las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. Pero los presos no huyeron. Por eso creo que Pablo les estaba además compartiendo de Cristo y ellos querían seguir escuchando. Y ahí también estaba el carcelero. Una persona normal y corriente, con una familia, con un trabajo, quizás difícil y algo rudo por ser carcelero, pero al final un trabajo y una vida, como la de muchas personas que conocemos. Sin embargo, el carcelero se iba a matar, porque esa era la pena que recibiría de todos modos luego de dejar escapar a los presos. No tenía esperanza. Pero antes de que lo haga, Pablo tuvo compasión de él, de su carcelero. Creo que de algún modo él sabía que aunque Pablo estaba en la cárcel, estaba libre. Pero el carcelero, a pesar de estar fuera de la cárcel, estaba preso de su pecado y de su desesperanza. Qué paradójico, ¿verdad? Y le compartió, la Biblia dice, a él y a los suyos, a su familia, del Evangelio de Cristo, de su muerte sustitutoria, pagando la condena del pecador, de su resurrección, de su amor y su gracia para salvarnos. Y le dijo también: tú estás también en sus planes. Eso fue hermoso para escuchar por parte del carcelero, ¿verdad? Le compartió el gozo de tenerlo a su lado. Y este hombre, junto a su familia, la Biblia dice que se regocijó, tuvo gozo de haber creído en él, porque finalmente conoció lo que es el verdadero gozo, el de conocer a Jesús. Queridos hermanos, en medio de toda circunstancia, Jesús siempre nos acompaña. En medio de la enfermedad, Jesús está a nuestro lado, a tu lado, compartiendo tu dolor. También está a tu lado, compartiendo tus necesidades, tu tristeza, así como también comparte tus alegrías y momentos de felicidad. Él no se ha marchado, y en medio de tu situación, cualquiera que sea, puedes hablarle y cantarle canciones de alabanza y compartir su esperanza con otros que tanto lo necesitan. Más aún en este momento tan especial como el que estamos viviendo con esta pandemia. La gente está con tanto miedo. Piensa que se va a morir. Ellos también pueden saber, deben saber del gozo de conocerlo y enfrentar lo que venga con su dulce pero poderosa compañía. Walter Knight decía lo siguiente: el gozo
Es la bandera que ondea en el castillo de nuestro corazón, que anuncia que el Rey está en la residencia. Si conoces a Cristo, debes saber que Él considera tu corazón su residencia y está habitando en él en este momento, nunca se marchará y su bandera de salvación flamea para decir que hoy también está contigo. Sean días de vientos y tormentas, Él no se marchará, o de sol y frescura, Él sigue habitando allí. Pero también están los otros, que necesitan de Él, de nuestro Salvador. Compártales de Cristo y su Evangelio, que sepan la historia de la cruz y que sepan que pueden tener el gozo y paz que tú tienes, el gozo y paz de tener a Jesucristo, nuestro Salvador. Oremos. Señor, estamos tan agradecidos porque siempre estás a nuestro lado y Señor, danos conciencia de eso cuando pasemos por momentos difíciles, porque eso sabemos que nos traerá paz y gozo en medio de cualquier circunstancia. Gracias, Señor, por recordarnos que siempre estás a nuestro lado y nunca te has marchado. Gracias por el gozo de saber eso, Señor. Señor, también oramos por las otras personas que no te conocen, por los enfermos, los que tienen necesidad, los que tienen miedo. Señor, muéstrales que tú estás ahí, que tu mano de salvación no se ha retraído, que está ahí al alcance de ellos. Que puedan conocerte, Señor, y conocer el gozo de estar a tu lado, que es lo mejor que cualquiera puede tener. Bendito seas, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, que Dios me los bendiga y que pasen un excelente día.